saber cómo se lava usted que uno sale ahí y llega a su casa de usted. Pero en fin, yo lo que quiero es que sepamos todos que el Señor en su misericordia nos permite a través de estos medios, poder compartir la palabra. Y no solo el Señor nos permite compartir la palabra, sino que lo que es más, que usted nos haga el favor de escucharnos, de oírnos y de vernos. Escuchar y oír es una cosa, ¿verdad? Diferente. Escuchar es atención, meditación, análisis de lo que escuchamos. Ahora, oír, yo estoy oyendo que está lloviendo, pero si me pusiera a analizar por qué está lloviendo y lo que es la lluvia y de qué está compuesto y por qué el ciclo de la lluvia, sería toda una enciclopedia lo que habría que meditar y leer. La palabra es igual. Si usted escucha y analiza y medita, entonces se libra de cometer los errores que pudiera cometer ignorando la palabra. Así es que oremos al Señor y en su misericordia Dios nos va a abrir el entendimiento porque Él ha prometido: no los dejaré huérfanos, enviaré un consolador. Este consolador nos lleva al conocimiento de la verdad y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Toda la palabra es un respaldo absoluto de parte de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote perdón. Perdón, Señor, por todo lo que decimos, lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, de nuestros pensamientos, que a ti no te agrada. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Movidos por tu Espíritu Santo, Dios eterno, vamos delante de tu presencia y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque hay personas que nos hacen emitir juicios y comentarios, Padre, porque sabemos cómo son, pero eso no nos autoriza a hablar de ellos, pero no lo podemos evitar. Somos fáciles para comentar al respecto de los defectos ingratos de otros, que muchos vienen de nacimiento y otros los adquieren en el tiempo de su juventud o en el tiempo de su existencia. Perdónanos, Señor, por comentar lo que no tenemos que comentar de algunas personas. Ahora te rogamos, Padre, que por el perdón que te pedimos y el arrepentimiento genuino que tenemos dentro por lo que hacemos que no te agrada, que tu Espíritu Santo anteceda, Señor, a los argumentos del alma, para que nuestro espíritu, Señor, se llene de tu presencia. Nuestro espíritu se llene de tu presencia por el Espíritu Santo y tu palabra, Señor, cobre vida en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el capítulo 5, verso 20 del Evangelio de Mateo. Yo sé que usted estará pensando, ya no salieron de ahí. Sí, gloria a Dios. Pero como dice Filipenses capítulo 3, es bueno que repita esto. Es bueno que se repita continuamente, porque repetir las cosas al fin van destruyendo en nosotros posturas no solo de ignorancia, sino de mantenernos como ignorando el poder de la Escritura. Si nosotros lográramos entender el poder de la palabra, sería nuestro alimento. Digo esto basado en aquello que dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre. La comida material, de una o de otra manera la podemos tener. De una u otra manera podemos acceder a ella. Podemos mitigar el hambre con un dulcito o con cualquier cosa sencilla, simple, un vaso de agua. Pero el hambre espiritual que genera interiormente el Espíritu Santo en nosotros, como consecuencia que la pobreza del espíritu que tenemos provoca en nosotros un deseo de justicia, provoca en nosotros un deseo y hasta lloramos muchas veces queriendo entender las cosas que no todo el mundo entiende. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos abras el entendimiento. Fíjense que dice el capítulo 5, verso 20 de Mateo. Porque yo les digo que si la justicia de ustedes no es más llena y mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Fíjese, hermano, que ser escriba era una profesión. O sea, ser escriba en el tiempo que Jesús está hablando era una profesión. Mientras que ser fariseo era pertenecer a una secta. Por supuesto que los escribas pertenecían a la secta de los fariseos y aunaban esfuerzos con el propósito de
derribar lo que les podía quitar el status quo que les provocaba tener el dominio y el conocimiento verbal de la Escritura. En ellos se cumplía lo que Jesús dijo un día. ¿Ah? Lo que Jesús dijo un día. De labios me honran, de labios mencionan, de labios atraen los textos bíblicos a los oídos de otros, pero su corazón contradice completamente, o sea, su conducta contradice completamente lo que ellos textualmente citan como palabra de Dios. Muy bien, ya le dije entonces que los escribas eran los profesionales de la escritura, mientras que los fariseos tenían una secta, una secta. Por supuesto, les repito, la mayoría de los escribas formaban parte de la secta farisaica. No se trata, por supuesto, de criticar ni de señalar la conducta de personas que voy a incluirme, ¿verdad? Porque no podemos correr el riesgo de incluirnos, de las personas que mencionan textos bíblicos que están lejos de su conducta, desdiciendo así del poder y de la autoridad de la palabra. Me han impresionado me impresionó mucho el día lunes y luego el día miércoles que predicó la pastora y predicó el hermano Esdras, cuando abordaron ellos algunos temas, haciendo constar que es necesario que todo aquel que está incorporado en el cuerpo de Cristo replique las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. Ellos mencionaron misericordia, limpio corazón, mencionaron pacificador y mencionaron también algo importante que es la mansedumbre y la humildad. Miren pues, hermanos, estamos insistiendo en estos textos porque lo que pretendemos es salir fíjese que nosotros podemos hacer una secta del cristianismo. O sea, yo puedo hacer una secta, aunque yo esté en una misión, Ministerios Ebenecer, con la cobertura de 5 ministerios, con un ministro apostólico al frente, con pastor que continuamente me instruye a través de medio virtual o los domingos por medio presencial. Si yo oigo esto, es de esperar que el que esté escuchando tantas palabras que salen de la Escritura, pues tome en cuenta lo que está escuchando, analice lo que está escuchando y lo incorpore voluntariamente a su vida para participar de la vida espiritual que Cristo nos dejó. Fíjense, hermanos, que vamos a Romanos. Vamos a Romanos, vamos a ir al capítulo 1 de Romanos. Este libro de Romanos, esta es una carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Dicen que fue escrita más o menos en el año 56 después de Cristo. Cuando Pablo habla a los romanos, está hablando no a los italianos que viven en Roma, sino está hablando a todos los judíos conversos a Cristo Jesús, o sea, los cristianos que viven en Roma. Y vivían muchos fariseos también en Roma. Cuando hablamos de Roma estamos hablando de Italia, ¿verdad? Entonces, todos estos eran personas, muchos escribas, muchos fariseos. Muchos mantenían posturas recalcitrantes al respecto de todo el antiguo pacto, no permitiendo en ningún momento que apareciera un Mesías. Pero habían algunos que allá en el aposento alto, en Hechos 2, después de escuchar el mensaje del apóstol Pedro, entendieron que ellos habían dado muerte con sus conductas al Mesías y que ahora, varones galileos, ¿qué haremos? Pues arrepiéntanse y conviértanse. ¿Se recuerda el capítulo 3 de Hechos? Cuando ellos escucharon el discurso del capítulo 2 del apóstol Pedro, dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Nosotros hemos mandado a la crucifixión al dador de la vida, ¿ahora qué hacemos? Entonces el apóstol Pedro le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Fíjese, arrepiéntanse y conviértanse. Qué tremendo. ¿Ah? Entonces muchos se arrepintieron de haber dado muerte al dador de la vida, léase Jesús. Por supuesto que este era un programa de carácter eterno, que había salido un programa del Padre para el plan tierra. Entonces dice, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean perdonados sus pecados. Mire las condicionantes.
Recuérdense que el capítulo 2 de Hechos habla del 2 y 3 de Hechos, habla de ese mensaje tremendo del apóstol Pedro, que hace un resumen eh, 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 bien puntual. Fue tan impactante que muchos de los que estaban ahí de diferentes provincias, en cuenta judíos que vivían en Roma, que vivían en Italia, judíos que vivían en Capadocia, en Bitinia, judíos que vivían dispersos el ataque de los romanos al pueblo judío. Pueblo judío estoy diciendo, pueblo judío quiere decir los de la casa de Judá. Cuando digo judíos estoy hablando de aquellos que se fueron a Jerusalén cuando la gran fragmentación planificada por Dios que se suscitó cuando le dieron 10 tribus a Jeroboam y le dieron 2 tribus a Roboam. La pusilanimidad de Roboam provocó que, aunque tenían la gran vertiente espiritual, puedo decir, de vivir en Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios, donde se cubrían todas lo establecido por Moisés, no así los que se fueron al norte, que Jeroboam tuvo un celo de pensar que si estas 10 tribus regresaban a Jerusalén a los actos litúrgicos, seguramente se iban a quedar ahí. Por lo tanto, les creó él nuevas conductas, creó un nuevo sacerdocio mentiroso, creó prácticas religiosas vanas. De esa cuna de Jeroboam, que vivía en Samaria, aparece la samaritana. Por eso la samaritana tuvo una discusión teológica con Jesús. Era ella seguidora de la ley de Moisés, pero estaba en el rubro que de corazón lo invocaba, de corazón lo mencionaba, de corazón hacía prácticas religiosas, de corazón lo invocaba, hacía prácticas religiosas y honraba a Dios porque su corazón era bien contradictorio. Fíjese, yo quiero que me siga, yo sé que usted lee la Biblia y todo esto que estamos hablando lo hemos hablado varias veces, lo hemos repetido. Jeroboam al norte implanta nuevas conductas, hace becerros de oro, dictamina que esos becerros de oro los sacaron de Egipto, no así en Jerusalén, ¿verdad? Donde los judíos, o sea, la casa de Judá y algunos miembros de la casa de Benjamín, son instruidos a la luz de lo que Moisés había dicho, teniendo ahí el templo y continuando con los sacrificios. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estos judíos que estaban en Roma, el apóstol Pablo ahora les escribe 56 años después de la partida de Cristo, y empieza hablando así el apóstol Pablo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ellos habían recibido a Cristo y reconocido a Cristo como el Mesías, ahí en Hechos 2, cuando se derramó el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando vieron una serie de experiencias y de manifestaciones de orden glorioso. Estos regresaron a Roma y el apóstol Pablo les escribe y les empieza a dar una narrativa en el capítulo 1 bien interesante que quiero que analizamos detenidamente. Recuerde el tema, el 5:20 de Mateo. Si la justicia, o sea, si la forma de ustedes agradar a Dios no supera a los escribas y los fariseos, no tendrán parte en el reino de los cielos. Ahora, lo voy a actualizar. Si todos los que escuchamos la palabra, aunque participamos de una congregación donde se predica la palabra de verdad, ¿verdad? No la palabra manipuladora, no la palabra influyente sobre el alma, aquí no somos youtubers, Dios reprenda al diablo, no somos youtubers, nosotros predicamos y exponemos la escritura como Dios nos la pone. Los que están escuchando tienen que entender que dentro de ellos hay una tiniebla, hay una confusión, y la luz de la palabra tiene que ir haciendo que eso retroceda. Por eso nos reunimos, por eso hacemos esto virtualmente, para que todos los días no perdamos la oportunidad los martes de hablar a los niños. Por cierto, no se conecta nadie, no sé qué estará pasando, tal vez voy a suplicar que las mamás y los papás conecten a los niños para que se involucren, para que escuchen. Los programas están muy bonitos, yo los he estado viendo y tienen un gran valor escritural, y están dándolo como un alimento para todos los niños.
Hermanos y hermanas que tienen niños pequeños, traten de conectarse a las 6 de la tarde los días martes. Y los días jueves, pues oramos y clamamos misericordia por las necesidades de todo el cuerpo de Monte Gerizim. Y cuando hay una necesidad muy urgente, muy fuerte, ustedes se comunican conmigo o con la hermana Blanquita y usted va a sacar a luz la necesidad por la familia que quiera que se ore en toda la congregación por ellos. Y los días lunes, miércoles y viernes salimos aquí, los domingos estamos virtualmente y estamos presencialmente para que la palabra llegue a ustedes y ustedes la escuchen, la analicen, la mediten, la reflexionen y traten de incorporarlo en la vida diaria para ir reprendiendo toda tiniebla que hay dentro de nosotros. Hoy vi una persona con una camisa que decía que nosotros, dice, nos hacemos al lado de la parte oscura. Fíjese usted, le digo, ¿sabe usted qué dice su camisa? No, me dice, está diciendo que usted está queriéndose hacerse a la parte oscura, o hacerse a la tiniebla. Eso dice, me dijo, sí, es que como es de paca, me dijo, yo no sé inglés, solo me gustó por los colores y la compré. Entonces muchas veces, pensé yo allá adentro, nos pasa eso. Vemos el poder de la palabra que puede reprender la tiniebla y no la tomamos en cuenta. Este hombre estaba declarando, por lo que decía en la camisa, que él quería hacerse a la tiniebla. La palabra nos declara que nos quiere sacar a nosotros del oscurantismo, de la tiniebla y del pecado. Pero regresemos al capítulo 1 de Romanos. Mire lo que dice el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser mensajero, apartado para predicar las nuevas de Dios, ¿verdad?, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo, desde su perspectiva, repitiéndole a aquellos que Pedro les había dicho en el capítulo 2 y 3 de Hechos, quién era Jesús, aquí el apóstol Pablo les amplía el panorama. Vuelvo a leer. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, escuche esto, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pongamos atención a este puntito. Vuelvo a repetir, el apóstol Pedro, capítulo 2 y 3, en el libro de Hechos, cuando ellos caen en la cuenta que han matado al dador de la vida, varones galileos, ¿qué haremos? Pues arrepiéntanse, conviértanse para que sean perdonados sus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aquí el apóstol Pablo a estos que estaban, ¿cómo se llama?, viviendo en Roma, en Italia, a estos el apóstol Pablo les vuelve a decir, miren, toda la escritura, vino el apóstol Pablo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios me hizo a mí un mensajero, me hizo a mí un elemento importante para instruir, me hizo a mí un representante de él, y eso lo había anunciado a los profetas. ¿Qué habían anunciado los profetas? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Escuche, ese verso 4 quiero que penetre dentro de nuestros corazones, porque si entendemos esto, hermano, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo puede vivificarnos. Estamos queriendo salir entonces de Mateo 5:20. Si las conductas que nosotros tenemos diariamente no superan la apariencia que los escribas, que tenían como profesión el conocimiento de la Escritura, y los fariseos, que tenían como profesión el ejercicio de la Escritura, en el capítulo 23 de Mateo, si nos da tiempo, vamos a ver cómo Jesús de Nazaret clasifica a estos individuos escribas y fariseos. Sigo leyendo. Mire lo que dice el verso 4. Voy a leer el 3 para que entremos en el tema con toda la intención. Si yo le preguntara, ¿cuántos aman al Señor Jesucristo? Aunque no escucho, supongo que más de alguno dijo amén. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos amamos al Señor Jesucristo? Amén. Usted dice que los profetas escribieron acerca de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo de Santidad. Fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. Ahora, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero nosotros resucitamos a una nueva criatura. O sea que lo que el Señor Jesús caminó sobre la tierra, nosotros también espiritualmente lo estamos caminando. Quiero que me entienda esto, amado hermano y amada hermana que me está escuchando. El Señor Jesús murió físicamente, y en esa muerte que murió por obediencia, ¿se recuerda? Por lo que padeció aprendió la obediencia. Esos textos ya los maneja usted. Por lo que padeció aprendió la obediencia, de tal manera que fue obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. De tal manera que ahora, por esa obediencia de morir hasta en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, entonces podemos poner aquí lo que dice Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11, está resumido aquí: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo puede ver también en Efesios capítulo 2, verso 12. Léalo porque es importante. También lea Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, porque nosotros tenemos que, si estos fueron obedientes, si Jesús fue obediente para alcanzar el conocimiento pleno de la verdad, a nosotros nos conviene, escuche esto, ser obedientes para el conocimiento pleno de la verdad. Jesús murió físicamente, en cambio a usted y a mí en el capítulo 12, ¿se recuerda? Verso 24 se nos pide que muramos. Leámoslo mejor. Primeramente Dios, regresamos aquí. La idea, hermano, no es que usted conozca una gran cantidad de textos bíblicos. La idea es que los pocos textos bíblicos que usted escuchan tengan en usted un valor estratégico de orden espiritual. Los textos bíblicos tienen un valor estratégico de carácter espiritual. O sea, los textos bíblicos abren puertas. Si usted escucha y hoy entendió que el Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, que lo levantó de los muertos, a usted y a mí cuando morimos a nuestras acciones almáticas, temerarias, ofensivas, que no agradan a Dios, entonces resucitamos a una conducta de nueva vida por el poder del Espíritu Santo que nos vivifica, porque la palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, el Espíritu Santo nos levanta por la palabra y nos da una vida diferente, una vida espiritual que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vive el hombre que anhela agradar y conocer al Señor Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 12, verso 25 del Evangelio de Juan: el que ama su vida, la perderá, y el que tiene en poco su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si la justicia de ustedes no fuera mayor, Mateo 5:20, que la justicia que mostraron los fariseos y los escribas, no van a tener parte en el reino de Dios. Sigo leyendo. Entonces, el que ama su vida la perderá, mas el que tiene en poco su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Verdad? Entonces, acto seguido, cuando uno tiene en poco sus condiciones mundanas, sus condiciones terrenas, sus condiciones recalcitrantes de mal carácter, de temperamento volado, o acusaciones, señalamientos, o alguien que se quiere hacer la víctima, ¿verdad? Que no lo quieren, que no lo estiman, que no lo valoran, porque está todavía en aquel rubro de que si el pastor no lo llega a visitar, seguramente no lo quieren, no lo aman. No se deje engañar. El pastor por excelencia actualmente dentro de usted se llama Espíritu Santo. Cuando el ministro de la palabra dice un texto y ese texto a usted le causa emoción, le causa a usted ilusión interiormente, lo está pastoreando Cristo a través del Espíritu Santo por la palabra del ministro. Si el ministro da una palabra, a usted le interesa, abre la puerta para que la palabra lo vivifique. El Espíritu Santo, que es el que da vida, que levantó a Cristo de los muertos y le dio vida, Él se presenta interiormente dentro de usted y le da elementos espirituales para usted poder ir aplacando la conducta que no le agrada a Dios. Espero, Dios mío, estarme explicando. Entonces, hermano,
el Espíritu Santo vivifica en usted la palabra, ya le dio vida espiritual, ya le dio vida espiritual. Cuando usted le da espacio a la palabra, ya le dio vida espiritual, y la vida espiritual es de carácter eterno. Por eso si la justicia nuestra, o sea, la conducta, el espacio, cuando hablamos de la justicia, estamos hablando que el espacio que nosotros le damos a la Escritura, cuando usted abre el entendimiento espiritual y deja que la palabra, que es espíritu y es vida, actúe en usted, es vivificado espiritualmente. Entra en el proceso de restauración, de un reordenamiento de su vida física, porque usted ha tenido en poco. No estoy diciendo que desprecie, que eche por la borda, que ya no quiera su vida, no. El que ama su vida quiere decir que todo lo hace circunscribirse a cosas de orden perecedero. Y el consejo allá en el capítulo 6:33 de Juan es: trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece. Estamos hablando en lo espiritual. Cuando usted trabaja por la comida que muere, quiere decir que le está dando más importancia a las cosas que no trascienden para vida eterna. Acuérdense que la letra es muerta. Acuérdense que la letra es muerta. Allá estamos en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. La letra es muerta, pero la letra, cuando la vivifica el Espíritu Santo, nos da vida, nos da entusiasmo, nos da ilusión, nos da emoción, nos da el deseo de participar en el conocimiento de la Escritura. Quiero que entendamos, la letra es muerta, más el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cuando la vivifica, nos da vida espiritual, nos da vida espiritual. Entonces, si yo reconozco, medito y me doy cuenta que hay cosas que yo no tengo que hacer, porque la palabra de Dios me pide que no las haga, pues no las dejo de hacer, ¿Por qué las voy a dejar de hacer? Porque dejándolas de hacer, le estoy dando espacio al Espíritu Santo para que ponga a Cristo en mi vida en primer lugar en todas mis conductas, y eso agrada al Padre. Hoy en la mañana yo le mandaba a usted en el chat de la iglesia algunos textos bíblicos que probablemente usted dirá: que este pastor, ¿qué le pasa con lo que sale y todo lo que pone? Pues mire, hermano, palabra, tengo que decirle claramente que el Espíritu Santo me mueve interiormente, y puse a Rubén, porque la casa de Rubén es la casa de Abiram. Esta casa de Abiram es de Abiram, se me olvida el nombre del otro individuo. Este Abiram se le insubordinó a Moisés, y este es de la casa de Rubén. ¿De dónde sacó este insubordinamiento Natán y Abiram? ¿Por qué se le rebelaron a Moisés? Porque vienen de la cuna de Rubén, allá en el capítulo 49 de Génesis. Ellos se levantaron, teniendo conocimiento, teniendo instrucción, se le levantaron a Moisés. Natán y Abiram, dos personajes, dos príncipes de Israel. ¿Cómo es eso que se levantan los príncipes contra Moisés, sabiendo ellos que una vez se dieron cuenta que cuando Aarón y María se le opusieron, se le levantaron y dijeron: ¿cómo va a ser eso que solo hable Dios a través de Moisés? ¿Nosotros qué? María y Aarón. María se llenó de lepra. O sea, ahí la lepra no es que tenga el bacilo de Hansen en su piel, sino que se llenó de pecado. No hablemos de pecado porque es una palabra tan rebuscada y tan manoseada que ya no nos impacta. Se llenó de rebelión en contra de Dios. Regresemos al tiempo actual. En el tiempo actual, las herejías provocan blasfemias, y las blasfemias generan apostasías. Las herejías provocan blasfemias, las blasfemias provocan apostasía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es un conocimiento de lo que Dios dice a medias. Es un conocimiento individualizado de lo que Dios dice, haciendo yo lo que creo que hay que hacer. Y cuando lo hago, caigo en blasfemia, me caigo en la blasfemia, me conduzco con blasfemia, y eso públicamente dentro del cuerpo de Cristo me hace ser un apóstata. O sea, la apostasía y la rebelión son lo mismo. Apostasía y rebelión son lo mismo. Pero si un apóstata, un rebelde en contra de lo que Dios establece, surge del mundo de la tiniebla, donde no hay luz porque no han recibido a Cristo, pues es de esperarse. Pero cuando esto surge del cuerpo de Cristo, es impresionante, es impactante. Estos mismos son los de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1.
En los tiempos finales habrá gente que perteneció un tiempo al cuerpo de Cristo, pero ahora se han tornado peligrosos, amadores de sí mismos, infatuados, con amor en los deleites, son su Dios, son su Señor. Esos están trabajando por la comida que perece. Regresemos a Romanos. Ya vamos a ir terminando porque el tiempo vuela, pero mire pues, todos los antiguos hablaron, digamos, yo no entiendo cómo, si los escribas eran grandes conocedores de la Escritura y los fariseos eran grandes ejecutores de los actos rituales de Israel, ¿cómo estos no conocieron al Señor Jesucristo? Lo que pasa es que el legalismo, cuando nos ponemos legalistas, ¿qué quiere decir legalismo? Cuando yo interpreto la Escritura según yo, ¿verdad? No se ponga, no se quite, no se agregue. Hagamos una cosa, miremoslo en Colosenses para que usted no vaya a pensar que yo... Colosenses capítulo 2. Vamos a ver unos buenos versos ahí. Vamos a ver el verso 18. Mire, quiero llegar al verso 20, pero miremos el 18. Lo que yo espero en el nombre de Cristo Jesús es darle a usted una luz para que usted desarticule, desvirtúe dentro de usted esa aparente justicia que a luces sabe usted que no está agradando a Dios. Mire, aquí todos sabemos lo que tenemos, todos sabemos cómo somos, porque si les dice que si el Espíritu que nos vivificaron nos dice cómo somos delante de Dios, quererlo negar es ridículo, ¿verdad? Es como que a usted le hagan un diagnóstico de una enfermedad terminal, pero usted disponga a consultar 10, 11, 14, 15, 8 médicos para que todos, si todos coinciden, eso tengo, ¿verdad? Pero si no coinciden, alguien se lo inventó. Ahora, con esos nuevos métodos diagnósticos que hay, ya uno de médico solo tiene que decir a la computadora, ¿y ahora qué hago con esta persona? Y la computadora le va a decir, ya no haga nada, déjelo. Gloria a Dios que siempre hay una alternativa. Entonces, cuando uno le pregunta al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo he pecado, vengo a la diestra del Padre a pedirte perdón porque tú eres un juez justo. El Padre nos perdona. Entonces, porque estoy hablando porque dice que toda alma que pecare se está programando para morir. Veamos pues, mire lo que dice el verso 18 del capítulo 2 de Colosenses. Nadie los prive del premio que Dios les está dando, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, verso 20, pues si habéis muerto con Cristo, hermano, morir con Cristo en el bautismo, son sepultados nuestros pecados, así como Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo somos bautizados, sumergidos en agua, entonces sale una nueva criatura, vivificada según Dios. Son rituales de orden físico que están significando una nueva etapa, una nueva forma de salir de ahí. El alimento de todo aquel que sale como niño recién nacido de las aguas bautismales es escuchar, meditar, analizar la palabra de Dios, porque eso le va a dar vida espiritual. Me temo que muchos hemos descuidado porque no entendemos lo que es ser sumergidos en agua y en el bautismo. Y recuerde que el bautismo y la Santa Cena son las dos ordenanzas únicas que Jesús dejó para poder participar de la vida eterna. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos tales como no maneje, no guste, no toque, no diga, no hable, no se ponga, no se quite el pelo, no se ponga aretes, etcétera, etcétera? Y dice, no maneje, ni guste, ni aun toque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas de exigirle a las personas formas de conducirse en su vida externa a la verdad, dice el verso 23 del capítulo 2 de Colosenses, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno
cuando se activan los apetitos de la carne. Muy bien. ¿Cómo controlar los apetitos de la carne? Pues hermano, no hay una fórmula secreta. Si la palabra es espíritu y es vida, ya nos bautizamos, estamos vivificados, nos tratamos de por la palabra ir creciendo continuamente, así como el Espíritu de Santidad declaró a Hijo de Dios a Jesucristo en la resurrección. El Espíritu de Santidad que mora en nosotros declaró a Jesucristo Hijo de Dios en su resurrección. Cuando Jesucristo fue levantado de entre los muertos por el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, entonces lo levantó el Espíritu Santo con poder y fue presentado delante del Padre como Hijo. Venció la muerte porque fue obediente. Miren, hermano, ¿por qué venció la muerte de Cristo Jesús? Porque fue obediente. ¿Por qué usted y yo vamos a entrar a la vida eterna? Porque queremos ser obedientes haciéndole justicia a Dios. Si la conducta de ustedes no supera con creces la conducta de los fariseos y de los escribas, no tendremos parte en el reino de los cielos. Espero estarme explicando, y si alguien no entendió, pues tenemos el chat de la iglesia. Comuniquémonos por ese medio, aunque nos cueste un poquito escribir, pero tenemos cómo comunicarnos. No se vale quedarnos en la ignorancia, no se vale quedarnos cavilando en nuestros propios pensamientos. Por eso, si usted reconoce que yo soy su pastor, que soy su orientador escritural, que le motivo escrituralmente para que usted tome actitudes que agraden a Dios, pregunte, va a iluminar y va a ilustrar a todos los que escuchen. Y si yo no le puedo responder, pues ahí está hermano José, está hermano Toniel, está hermano Esdras, está la pastora, hay hermanas y muchos hermanos que entienden más que yo, que pueden darle respuestas, pero no se quede en la ignorancia. A usted el Espíritu de Santidad lo quiere resucitar a novedad de vida. Sigo leyendo el verso 5. Dice, voy a leer el 4 para que usted, estamos hablando de Cristo, voy a leer el 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, y por quien recibimos la gracia y la delegación para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Veamos Mateo capítulo 23. Veamos, mire pues, no estamos señalando, ni juzgando, ni acusando. Estamos leyendo lo que Jesús dijo. Mateo 23, capítulo 23. Vamos a leer 5 versos. Mire cómo dice. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, si nuestra justicia, o sea, nuestra forma de conducirnos en el reino de los cielos, que vino a establecer Jesús, del cual formamos parte porque somos templo de la habitación del Espíritu Santo, porque somos la morada del Padre, porque somos la casa de Cristo. Es cierto, ellos no tenían estas ventajas espirituales que nosotros tenemos ahora. No tenemos por qué comportarnos como el fariseísmo ni como los escribas. ¿Por qué no tenemos cómo comportarnos como ellos? Porque tenemos vida y vida en abundancia. Porque el Señor nos arrebató de las garras de la muerte, nos canceló el pecado, pagó por nosotros. Y dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan diezmo hasta de la hierbabuena y del anís y del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de la ley, la justicia, la misericordia. Esta versión dice, y la buena fe, pero voy a cambiar de versión. Voy a poner la DA, la Kadosh. Ay de ustedes, maestros de la Torá, pirushinis hipócritas. Los maestros de la Torá eran los fariseos, los otros eran los escribas. Ustedes pagan los diezmos de la menta, del negro y del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá: justicia, misericordia y fe. Esas son las cosas que deben de haber atendido sin tener negligencia en las otras. Mire, hermano, dijimos Mateo 5:20, si la justicia de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo no fuere mayor a la de los fariseos,
y los escribas no tengan parte en el reino de los cielos. Quiere decir, si ustedes se comportan del diente al labio con la palabra y no le dan el espacio espiritual para ustedes, para todos nosotros catapultarnos a las experiencias con Dios. Le vuelvo a repetir, hermano, como por no sé cuántas veces, no espere tener problemas con los hijos, con las hijas, no espere usted verse en encrucijadas difíciles para ir a buscar al Señor. Búsquelo a través de la palabra, búsquelo continuamente a través de la palabra, y Dios, cuando usted tenga los problemas, le va a ungir su cabeza, y por medio de la palabra le va a dar a usted la experiencia gloriosa de la vara y el cayado. Dice el verso 24, guías ciegos cuelan el mosquito mientras atragan el camello. Yo cuando leo esto, ¿no será que yo me trago el camello y señalo las cosas chiquitas? Está hablando de mí, para mi interior. Hay de ustedes, maestros de la Torá y perushim, hipócritas, ustedes limpian lo de afuera de la taza, una pared. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga, varón, sierva de Dios. Lo de afuera de la taza, pero del plato, pero por dentro están llenos de cosas feas. Perushim ciegos, primero límpiense por dentro. Y si se limpia por dentro, lo de afuera va a estar limpio también. Hay de ustedes, maestros de la Torá y perushim, hipócritas, ustedes que son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda clase de podredumbre. Igualmente, por fuera tienen apariencia para la gente de justos y piadosos, pero interiormente están llenos de hipocresía y muy lejos de la Torá. Por supuesto, no nos estoy comparando ni nos estamos comparando con estos personajes, pero estos personajes en aquel tiempo tenían el conocimiento de la Escritura. En aquel tiempo ellos tenían el conocimiento de la Escritura. Hoy, ¿quiénes son los que tienen el conocimiento de la Escritura? Pues nosotros. Entonces no caigamos en esas hondonadas de no hacerle justicia a Dios con nuestra conducta. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, esperamos en Dios que lo que hemos compartido, usted no se sienta molesta, ni agredido, ni ofendido, sino que tome cartas en el asunto. No mire usted lo que yo soy o como yo soy o lo que yo digo. Mire lo que la Escritura le dijo y tome acciones, tome conductas. Tenemos mucho que hablar de esto. Esperamos que el día domingo que nos congreguemos, que nos reunamos presencialmente y previo a la reunión virtual previo, damos una instrucción. Este día domingo el hermano Toniel va a ver los versos del 9 al 17, porque ya vimos los versos de Aleph. El domingo pasado vamos al verso de Bet. Recuerde que la palabra es bien tremenda, ¿verdad, hermano? Recuerde que es bien interesante cómo la palabra Bet, ¿verdad? La palabra Bet lo que hace es resumir, dice que el signo Bet, que es la segunda letra del alefato hebreo, está narrada del verso 9 al 17. O sea, eso es lo que se llama la suma de todo los 8 versos, está identificada con el valor de la palabra Bet, o con el sentido, con el significado espiritual de la palabra Bet. Eso lo vamos a ver el domingo, el hermano Toniel lo va a ver, y luego, si Dios permite, vamos a continuar con Mateo 5:21, porque recuerde que los 48 versos de Mateo 5, los 34 versos de Mateo 6 y los 29 versos de Mateo 7 nos están diciendo cómo tenemos que conducirnos. Por eso cuando termina en Mateo 7:29 dice, este hombre nos habla no como los fariseos, no como los escribas, que hablan pero no hablan con la verdad. Él habla con la verdad y nos impacta emocionalmente. Que Dios le guarde y que en su casa haya visitación del Espíritu Santo, en su casa personal y en su casa habitación. Que el Señor en su misericordia nos dé el privilegio de estar vivos el día domingo para poder compartir la palabra y poder disfrutar y deleitarnos en las cosas que son de Dios. Que tenga feliz noche, que Dios le guarde. Amén y amén.